Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Casa de América una vez más, y son ya muchísimas para los que nos dedicamos a estos temas, su hospitalidad y el permitirnos estar en este magnífico escenario, uno más de los que ellos tienen en este edificio de la Casa de América. Y agradecerles también a todos ustedes el que estén con nosotros, acompañándonos a la presentación de este libro. Bien, no sé si sí. Las instituciones, en este caso las académicas, nos dan cobertura, nos proporcionan medios y nos sirven de palanca. Eso es así, pero las instituciones no son entes con vida propia. Son posiciones ocupadas por individuos. Y son los individuos quienes las hacen funcionar y tener presencia en los espacios en los que desarrollan su actividad. Detrás de congresos, seminarios, detrás de publicaciones, hay personas que con su iniciativa las llevan adelante. Estamos ante una de esas iniciativas que recoge los resultados de un encuentro en torno a un tema central, la Iglesia en su contexto social, que convocó en su momento a estudiosos de México y el Perú. Es un eslabón más de una cadena de reuniones entre investigadores de los dos países que tiene ya una larga trayectoria y que se proyectará en otras futuras. Se trata de un ejemplo de esos esfuerzos individuales que convergen en una empresa colectiva. La doctora Alicia Mayer, el doctor de la Puente Brunque, son investigadores de larga y reconocida trayectoria y en la actualidad, por eso lo del principio, son directores de dos instituciones que promueven el conocimiento y difusión de la historia y la cultura de México y el Perú. La doctora Mayer es directora en España del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Autónoma de México y el doctor de la Puente Brunque lo es del Instituto Ribagüero, que es el centro de alta investigación vinculado a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para presentarles a ustedes la realidad que palpita en Estado y sociedad en Nueva España y el Perú, contamos con la intervención que agradecemos de colegas y además amigos autorizados en la materia. Y vamos a escuchar sus comentarios. En primer lugar, vamos a dar la palabra al doctor Fermín del Pino, que es investigador del Centro de Estudios Históricos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus investigaciones, para quienes no lo conozcan, que no serán muchos, han cubierto un amplio espectro de intereses en los que él ha hecho converger la historia y la antropología. Yo solo voy a mencionar, en cada caso, alguna obra relacionada con el tema del libro que se presenta. Por ejemplo, las lenguas de los misioneros en la enseñanza del español en el siglo XVI, y luego los trabajos que tiene sobre el padre Acosta y también trabajos sobre los jesuitas en distintos espacios, no solo americanos, sino también Filipinas. Le damos la palabra al doctor Fermín del Pino. Muchas gracias, Ascensión. Bueno, muchas gracias a la Casa de América, al Instituto Ribagüero y a la Universidad Autónoma de México, sede en España, por permitirme participar en este acto. Este libro congrega trabajos de 11 autores, la mayor parte peruanos, menos 4 investigadores mexicanos, Alicia Mayer, Manuel Ramos Medina, Gerardo Lara Cisneros y Óscar Macín. Es de destacar que de los 4 ensayos comparados sobre Perú y México incluidos en este libro, 3 son ofrecidos por participantes mexicanos. De los 7 ensayos peruanos ofrecidos, solamente pretende una comparación el doctor Carlos Gálvez. Los demás trabajos son 6 monográficos de Perú y 1 de México, lo que no quiere decir que no contribuyan todos los ensayos de una manera u otra a la intención comparada del evento. Bueno, digamos, estoy queriendo abreviar de la participación preparada porque
me parece que no va a dar tiempo a hablar todo, pero sí quería dar algunos detalles, como que es difícil elegir de toda la gama de trabajos presentados algunos de ellos o repasar todos. La verdad es que no nos hemos puesto de acuerdo y yo creo que ha sido un ordenamiento natural. Yo he preferido elegir aquellos trabajos que se dedican explícitamente a la comparación. Naturalmente me interesan todos los trabajos y a todos aludiré, pero quiero precisar que este es un tema relativamente nuevo porque la tradición, tanto historiográfica como etnográfica, ha tendido a especializarse, ¿no? Desde las antiguas crónicas o libros de viaje que trataban, digamos, de todos los países visitados, los especialistas contemporáneos han preferido, digamos, pisar suelo firme y especializarse. Pero esto lleva el inconveniente de que perdemos de vista el conjunto, ¿no? A fuerza de ver árboles, perdemos de vista el bosque. Y sin embargo, a partir de los años 70 ha habido, y yo creo que ha sido una iniciativa fundamentalmente mexicana, aunque obviamente, por ejemplo, en el Congreso Americanista de Lima se propuso crear simposios comparativos y de hecho hubo uno al año siguiente en Ecuador y a partir de ahí hubo uno en México, dirigido por el doctor Murra y alojado en la Universidad Iberoamericana. Luego hubo otro en España, en el que ese sí participé yo, en el año 78, publicado en la revista de la Universidad Complutense, comparativo. Estos eran etnográficos. Yo creo que han precedido los trabajos de comparación etnográfica, tal vez porque la dificultad de poder hacer comparaciones de las sociedades prehispánicas de un lado y otro es más arriesgado, es decir, los contactos históricos no estaban establecidos. Sin embargo, en la historiografía es de esperar que la comparación sea más obvia porque el régimen colonial homogeneizaba en gran parte la legislación de ambos ámbitos. Lo que hoy vamos a contemplar es un caso particular y yo creo que esto es lo que define este libro que presentamos, que es producto de un seminario en el Instituto Ribaguro de Lima, es la relación Iglesia-sociedad, porque efectivamente la legislación indiana de la metrópoli tenía necesidad de justificar la presencia española y la justificación era evangélica, obviamente, papal y evangélica. Todos saben que hubo largos debates sobre si esto era una justificación adecuada o no. El padre Vitoria discutía, como muchos de la orden dominica, de que esto fuera suficiente y hablaba de la evangelización o hablaba del derecho al libre comercio, es decir, había muchos, era muy importante la justificación. Entonces, este argumento eclesial para la soberanía virreinal obligaba a dar un trato de preferencia a las sociedades nativas, lo cual lleva, por ejemplo, a no aplicar la Inquisición sobre los delitos o infracciones religiosas de la sociedad nativa, lo cual lleva a, legalmente, cosa que han tratado varios de los colegas, preferir en la distribución de oficios a los habitantes en América descendientes de españoles sobre los propios españoles, cosa que no siempre se respetaba y que dio lugar a muchos debates tratados en este libro. Entonces, creo que la presencia de la Iglesia y de su legislación ha condicionado bastante la aplicación de una normativa de convivencia en cada ámbito. Y yo creo que en esto México y Perú comparten cosas, pero en otras divergen. Debemos aclarar que el periodo principal atendido no es del todo el periodo colonial, como pudiera pensarse, sino más bien la primera parte de él, es decir, el periodo gobernado por la dinastía austríaca, o sea, los siglos XVI y XVII, aunque hay algún artículo, como el de Sánchez Concha, que se sale de él y llega a 1711. En este periodo era mayor el peso de la Iglesia dentro del conjunto de fuerzas concernidas, lo que hace pertinente su elección preferencial para analizar la correlación Iglesia y sociedad. Ya veremos que asimismo en el periodo próximo borbónico cambia el peso y relevancia mayor del virreinato peruano por relación con el mexicano, llegando a invertirse a lo largo del siglo XVIII al verse dividido el peruano en dos virreinatos, el de Nueva Granada y el de Río de la Plata, con lo cual pierde su peso específico. Cuando Humboldt visita a fines del siglo XVIII el virreinato peruano, ya no es ni la sombra del reino pasado que contemplan la mayor parte de estos trabajos. Hay un detalle sobre la relevancia en este periodo del virreinato del Perú, y es que de los altos cargos de los virreyes, 9 virreyes peruanos vienen anteriormente de México. Es decir, es la cuarta parte del total de los 40 y si se refiere al periodo austríaco es la mitad. La mitad de los virreyes peruanos han estado antes en México. Obviamente el acceder supone una elevación. Luego
Luego, la consideración en la carrera de los virreyes era así. Esto no ocurre en el siglo XVIII, más bien es al contrario. Antes de profundizar algo más en alguno de los ensayos, me veo obligado a mencionar que esta obra tiene varios precedentes que deben ser considerados. Salto esto porque lo he mencionado un poco en las palabras iniciales. De hecho, algunos de los participantes, como don Pedro Guibovich, participó anteriormente en una reunión coordinada por Gabriela Ramos sobre Iglesia y Estado también, organizada por el Centro Bartolomé Las Casas. Como se ve, los ensayos comparativos de los antropólogos se han terminado produciendo antes que los historiadores, lo que resulta paradójico en el caso americano, por lo que he dicho, porque la diferencia de origen era mayor. Pasemos ahora al análisis del libro de historia comparada que estamos analizando y centrémonos en las partes propiamente comparadas. En el primero de ellos, de la mexicana Alicia Mayer, que abre el libro, se ofrece definir la religiosidad de ambos espacios coloniales como un derivado de la Reforma Católica del siglo XVI. No obstante, dada la variabilidad interna según etapas y regiones, se propone una división temporal por siglos válida para ambos virreinatos, prereforma del XVI, contrarreforma del XVII e ilustrada del XVIII. La primera de las fases no deja de beneficiarse de la reforma humanística emprendida ya bajo los Reyes Católicos y Cisneros, que lleva a las órdenes religiosas a educar a la élite indígena y a lograr una primera evangelización selectiva. Tlatelolco en México, Colegio del Príncipe en Perú, así como a proyectos utópicos, supongo el Vasco de Quiroga, Jesuitas de Juli, etc., que permiten la adaptación indígena tras una primera resistencia total. Aparte de las comunidades indígenas, aunque también para ellas ver el trabajo de Teresa Vergara, se fundaron cofradías para diferentes grupos sociales, es decir, criollos e indígenas, fundamentalmente criollos, que permitieron una mejor adaptación e integración social a través de la mediación de la Iglesia. Bueno, salto un poco la descripción de cada una de las fases que hace la doctora Mayer. Con el siglo XVIII se persiguen oficialmente estas cualidades barrocas de su sensibilidad religiosa y política sin lograr erradicarla del todo, a pesar de los esfuerzos combinados de obispos y virreyes. Religiosidad que, a pesar de las reformas liberales, especialmente la mexicana de Benito Juárez, logra pervivir hasta el presente. Yo creo que la diferente relación entre virreyes e Iglesia determina, por ejemplo, un triunfo en México de un Estado no confesional, declaradamente no confesional, y, por ejemplo, una aceptación de la República Española de los exilados, es decir, cosa que es imposible en Perú. O sea, el establecimiento de relaciones particulares entre órdenes religiosas, Inquisición, obispos, y los pleitos entre criollos determinan una determinada configuración. Entonces, en el virreinato peruano queda, después de un predominio de las órdenes religiosas, la necesidad de reconfigurar la República. Y yo creo que, si no, no tendría explicación. El segundo ensayo comparado, a cargo del mexicano Gerardo Lara, se ocupa del campo de las supersticiones populares y su persecución inquisitorial durante el siglo XVII. El autor se posiciona ante la doble corriente institucional y culturalista que estudia la religión popular, para proponer un ensamblaje entre ambas. Se nos ofrece en las notas un amplio inventario bibliográfico acerca de los diversos estudios de la religión popular regional, sucesivamente Andes, que es considerada una región homogénea, área maya, México Central y Oaxaca. Vean la complejidad de una comparación a nivel intervirreinal, si a nivel virreinal ya hay subdivisiones. Y se relaciona la frecuencia de rebeliones populares en las dos primeras regiones para explicarse el éxito del enfoque culturalista de ambos. Intenta explicar por qué en Perú, por ejemplo, se analizan con tanto detalle en el siglo XVII las extirpaciones de idolatría y no se hace en México, aunque al principio sí hubo todo un movimiento de, digamos, de conciencia de que no se había logrado la evangelización. Creo que se dedica un espacio excesivo al desarrollo institucional y estatal de la Inquisición, habida cuenta que el Estado no tuvo jurisdicción sobre el mundo indígena desde el principio, ya desde los Reyes Católicos. Esta particularidad se reconoce ya tarde, en la página 139, aunque puede justificar esa indiferencia por el hecho de que algunos obispos de la Nueva España, no de Yucatán, no respetaban la independencia inquisitorial ni la exención de los nativos. Bueno, salto algunos detalles de este artículo. El afán de no aplicarle directamente el criterio inquisitorial a la sociedad nativa y de privilegiar a los criollos para el beneficio de cargos religiosos y funcionariales, cosa que ocupa varios de los trabajos, desarrolló la beligerancia retirada entre españoles de un lado y otro del Atlántico y entre asociaciones indígenas y criollas, por ejemplo las cofradías. Por lo que hace al estudio de Carlos Galve,
único escrito comparado ofrecido desde el lado peruano, conviene destacar asimismo que se trata de una historia de la producción cultural, más que de un estudio religioso, aunque se trata de personajes pertenecientes a órdenes religiosas. 2 jesuitas, José da Costa y Bernabé Cobo, 2 franciscanos y hermanos, Buenaventura de Salinas y Córdoba y Diego de Córdoba y Salinas, un agustino, Fray Antonio de la Calancha, comentado por el franciscano mexicano Fray Agustín de Betancourt, y finalmente un dominico, Fray Juan Meléndez. Todos ellos tuvieron repercusión en el ámbito mexicano, sea por su visita temporal, los 2 jesuitas, por su traslado de destino, Salinas, o por los comentarios recibidos, Meléndez. Finalmente terminaremos refiriéndonos al trabajo final del libro a cargo del historiador mexicano Óscar Mazín, que advierte su interés temprano en la historia comparada. Tradujo en el 99 un ensayo de John Eliot, que ha demostrado interés sobrado en comparaciones históricas entre, por ejemplo, Richelieu y el conde duque, o entre la historia hispanoamericana y la angloamericana. Su propia experiencia de acopio bibliográfico, lo del doctor Mazín, es lo que le llevó a ensayar un modelo comparado a partir de 5 ejes temáticos que va desgranando brevemente en su ensayo. Movilidad socioespacial, va comparando México y Perú, urbanismo integrador, las grandes capitales de Lima y de México, saberes y pedagogía, las universidades, las órdenes religiosas, funciones judiciales del rey. Él recalca que la función judicial del rey es más relevante de lo que se suele admitir, y el cristianismo, las diferentes estrategias religiosas. El autor se toma la molestia de usar los ensayos ofrecidos para proponer cosas compartidas o no compartidas entre ambos virreinatos. Por ejemplo, es un hecho que en ambos hubo una posición autónoma de la Iglesia por la legislación indiana que protege a los nativos del control directo de la Inquisición, y que ofrecía a estos un campo privilegiado de recurrir a tribunales propios, a cajas de comunidad propias, a cofradías y gremios o asociaciones religiosas que le permiten un campo autónomo de los cristianos. Por otro lado, la legislación indiana exponía el criterio real de favorecer a los descendientes criollos de acceder preferentemente en los oficios para los que estuvieran igualmente capacitados. Es muy curiosa la argumentación expuesta por varios de los participantes, Margarita Suárez y José de la Puente, especialmente sobre la prelación y la alternancia de cargos entre criollos y peninsulares. Como rasgos diferenciadores por lo que respecta al campo religioso y aparte la etapa más favorable a la economía peruana durante el periodo austríaco, hasta mediados del 17, tenemos la celebración anterior y mayoritaria de concilios provinciales peruanos. Hubo concilios en Perú que es conquistado después, hubo concilios anteriores, hubo el doble de concilios durante esta etapa. La precedencia jesuita en 1568, la orden de la Compañía de Jesús, que altera de alguna manera el statu quo entre Iglesia y Estado por su alianza con los virreyes. De hecho, la Compañía de Jesús va con 2 grandes virreyes, Toledo y Enríquez, en México. Va primero a Perú. En este sentido se produce una precedencia invertida de los procesos de colonización y de ocupación institucional. Y el rigor durante el siglo XVIII de la campaña en el arzobispado de Lima. Todo ello produjo una floración de santos peruanos, ausente en México, compensada por la devoción mariana a la Virgen de Guadalupe. Pareciera que en Perú predominó el mando del arzobispo limeño sobre las órdenes religiosas, que adquiere un poder considerable con varios arzobispos virreyes, especialmente Niñán y Cisneros, que es bien analizado, lo que tiene repercusión directa sobre el predominio del criollo apoyado por la Iglesia secular frente al hispanismo de las órdenes religiosas, aunque no se trate de una regla sistemática. Es muy importante en general tener en cuenta el valor judicial superior de la monarquía y el papel especial de la Iglesia en el fenómeno del patronato regio para entender las características del sistema colonial hispanoamericano y las diferencias entre uno y otro virreinato. Tal vez sin el peso excesivo de las órdenes religiosas en este periodo, sin dar salida al autonomismo criollo como en Perú, no se explicaría el radicalismo del civilismo mexicano, negándose a reconocer la religión católica como constitucional. Cabe decir finalmente que estos avances parciales en el proceso de comparación cívico-religiosa se deben tanto a los retirados esfuerzos realizados desde el tiempo colonial, y especialmente desde los años 70 en la Academia Mexicana. Creo que la recepción en el siglo XX de una selecta colonia española de académicos republicanos, fenómeno ausente casi totalmente en el Perú por oposición expresa de sus gobiernos, ha favorecido el esfuerzo comparado de su relación histórica con España y, por consecuencia, de sus relaciones culturales con otros ámbitos americanos.
A esto seguramente, y al énfasis puesto desde hace tiempo por la Academia Mexicana en el estudio de las sociedades indígenas y en el fenómeno del mestizaje, se debe seguramente el protagonismo desarrollado en este esfuerzo comparativo con el territorio peruano. Muchas gracias. Bueno, pues después de dar las gracias al doctor Fermín del Pino, vamos a escuchar los comentarios del doctor Alfredo Moreno Cebrián. Él es profesor de investigación del Centro de Estudios Históricos del CSIC. Son muy conocidos sus trabajos sobre el virreinato del Perú en el siglo XVIII. Ahora también ha entrado en temas de independencia. En los trabajos en los que él ha reconstruido el gobierno de virreyes como Superunda o como Castelfuerte, él ha tenido inevitablemente que entrar en la relación entre el gobierno y la Iglesia, y además de eso tiene algunos trabajos concretos, como por ejemplo el regalismo borbónico frente al poder vaticano, acerca del estado de la Iglesia en el Perú en el primer tercio del XVIII, o entre la piedad y el negocio, los socorros a los indios del Perú y Buenos Aires. Vamos a escuchar. Muchas gracias, Ascensión. Buenas tardes a todos. Yo debo confesarles que me siento especialmente honrado porque los responsables de este acto hayan pensado en mí como concelebrante en Madrid del bautizo de una nueva criatura editorial concebida por padres nacidos al otro lado del Atlántico. Y toma las aguas este neófito en el siempre acogedor e incomparable marco de la Casa de América tras una gestación corta, a la vista de lo que sucede últimamente en casos como este, pues transcurridos 2 años y 7 meses de espera inevitable, han visto la luz algunas de las aportaciones surgidas del encuentro que historiadores mexicanos y peruanos celebraron en Lima en abril del 13, bajo el padrinazgo compartido de 2 instituciones de prestigio contrastado, como son los Institutos Ribagüero y de Investigaciones Históricas de la UNAM. De aquel encuentro y de este libro dijeron y dicen sus editores, los doctores Mayer y de la Puente, que tuvo y tiene como razón de ser poner al alcance de la crítica especializada aquellos temas y procesos históricos comunes en los 2 virreinatos más importantes de América. Y no es menor ni baladí estudiar esos procesos comunes, porque hasta donde yo he podido averiguar en mis trabajos y lecturas, lo diferente de ambos territorios supera con mucho las contingencias comunes. Y la mejor prueba de este empeño son los encomiables esfuerzos por analizar los comportamientos de ambos territorios ante acontecimientos parecidos, que han sido varios y muy meritorios. En los últimos 15 años se han publicado 2, este sería el tercero, aportaciones que aparecieron como historias paralelas, actas del primer encuentro de Historia Perú-México, obra publicada en 2005 bajo la coordinación de Margarita Guerra y Denise Rubillón, y el segundo, Convergencias y Divergencias, México y Perú, siglos XVI-XIX, obra colectiva coordinada por Lidia Oliver en 2006. Mientras en días pasados preparaba yo esta intervención, les he de ser sinceros y pensé que mi presencia se justificaba en buena medida por la amistad y empatía que mantengo tanto con los editores del libro como con buena parte de los colaboradores del mismo. Pero según avanzaba en la lectura y encontraba puntos en común con algunos de mis trabajos, me convencí, o quise convencerme, de que también habría contado mi dedicación a ciertos temas socioeconómicos donde se analizan, por ejemplo, las vejaciones sufridas por los indígenas peruanos que alcanzaron límites inverosímiles por la interacción de una cadena de explotación muy bien sincronizada, circunstancias que provocaron revueltas sin fin en la sociedad peruana y no en la novohispana, sometida a presiones relativamente parecidas. Y me convencí también de que también debió influir mi interés por algunos temas vinculados con la Iglesia peruana, atento a una serie de procesos que tienen en esta obra un significado especial, precisamente aquellos en los que la institución eclesiástica jugó papeles estelares referidos tanto a las regalías del patronato como a la moral pública y privada de sus autoridades episcopales y de quienes no alcanzaron ese rango dentro del clero secular o regular y que no siempre ejercieron sus ministerios de forma ejemplar, salvo honrosas excepciones. En una sola ocasión,
y digo esto como un nuevo reconocimiento explícito a esta obra, precisamente por las dificultades que entrañan los estudios comparativos coloniales entre México y Perú, sobre todo si se introduce en este pool, como yo hice, un tercer virreinato, el de Buenos Aires, repito, en una sola ocasión me atreví a ponerme a prueba en este tipo de ejercicio y créanme que el empeño resultó agotador, lo que me permite ponderar y valorar muy positivamente, de primera mano y con conocimiento de causa, tanto el esfuerzo de los editores como el de los firmantes de las colaboraciones aquí incluidas. En una primera ojeada al índice del libro, para mi alegría, y permítame la libertad de expresarme así, se aprecia que ganan por goleada los temas peruanos, pues de 11 contribuciones, 6 son de temática andina y solo una se centra en la Nueva España. Pero esta estadística se corrige y modera en buena medida porque de los 4 artículos que han elegido la difícil senda de los estudios comparativos, como acaba de decir mi compañero Fermín del Pino, digo, los estudios comparativos Perú-México, el 50% está firmado por mexicanos y el resto por científicos peruanos. Y en este punto no me resisto a señalar un detalle sin duda indiscreto, pero que su benevolencia estoy seguro que sabrá perdonar. Se refiere al editor peruano, sentado a mi derecha, nuestro amigo José de la Puente, que pareciera, y permítame la broma, atacado por el virus del peruanocentrismo, cuando de forma magistral se ocupa de las pretensiones criollas en la provisión de oficios, enarbolando el principio de prelación que tanta tinta hizo derramar, sin apreciar en su modestia, en la modestia de mi amigo de la Puente, que el tema es indistinto para Nueva España y el Perú, aunque en el título de su trabajo solo cite al Perú. Alicia Mayer cumple cabalmente con el principio que inspira esta obra colectiva, hurgando en la religiosidad colonial a partir de la Reforma Católica, y lo hace indistintamente en la Nueva España y en el Perú, descubriéndonos además la presencia de lo religioso en 3 etapas comunes durante el desarrollo de las conciencias religiosas peruana y mexicana. Yo les invito a que lean los contenidos del libro. Y como les invito a leerlos, yo no voy a entrar en el comentario pormenorizado de todos y cada uno de los trabajos que aquí se incluyen, pero sí me voy a tomar la libertad de compartir con ustedes algunas reflexiones que de forma general me ayuden a destacar las fortalezas de esta obra. Si algo importó en el día a día de ambos virreinatos, y lo dejan perfectamente claro los editores, fue mantener el equilibrio y el debido respeto, y aquí, por ejemplo, los conflictos de protocolo y lo que subyace en ellos tiene un indudable interés. Insisto, fue del máximo interés mantener el equilibrio y el debido respeto entre las autoridades civiles y las religiosas, entre obispos y virreyes, o entre curas, monjas y frailes, y corregidores, alcaldes mayores o gobernadores. Y toda esta parafernalia, no menos diversa, compleja y múltiple que el carácter de sus actores, alentó y mantuvo secularmente unas disputas tan naturales como la vida misma, donde la buena administración, custodia y defensa de los beneficios derivados del patronato regio fueron una constante verificable en prácticamente todos los trabajos que incluye esta obra, donde la diversidad de intereses, se tome el aspecto que mejor nos parezca, está siempre presente con la intensidad que las conductas de sus protagonistas le imprimieron. Y si encontramos elementos comunes entre México y Perú, lo más paradójico y revelador de lo diferente es que existen respuestas diversas ante acontecimientos similares, ya procedan de la Iglesia o de la sociedad civil, aunque no pocas veces asistamos, como aquí se demuestra, a cierta pertinaz y estrecha unión entre los ámbitos religioso y político, fruto de la labor de algunos obispos, como también de algunos virreyes, que tanto en Perú como en la Nueva España centraron su labor en la observancia de la justicia y en la reforma del gobierno eclesiástico. En otro orden de cosas, y en un ambiente en que las necesidades fiscales de la corona parecen inagotables, me ha interesado especialmente la impecable demostración que hace una querida colega peruana aquí presente, Margarita Suárez, sobre lo natural que resultó la existencia de tensiones de muy alto nivel entre autoridades civiles y eclesiásticas, en buena medida porque la Iglesia, convertidos los conventos en propietarios latifundistas, además de en dueños de otros incontables bienes, muebles e inmuebles, insisto, la Iglesia en sentido amplio se convirtió en una casi inagotable fuente de crédito, no exento de más de un interés.
Estas y otras preocupaciones constituyen la parte vertebral del libro, algunas de las cuales me han interesado especialmente, pues yo, que me he visto últimamente rodeado de virreyes, y lo digo sin falsa modestia, aunque temeroso de que se me considere un vendido a personajes tan cercanos al lucimiento, vengo a ver confirmada mi certeza de que desentrañar los perfiles biográficos ayuda y mucho a conocer los entresijos de la sociedad, de cualquier sociedad, y a entender sus reacciones. Y para dejar una vez más patente y de nuevo el debido mérito a la obra hoy presentada, en función sobre todo de las dificultades, insisto, que entraña cualquier estudio en profundidad en el que la sociedad y la Iglesia conviven día tras día, hay que insistir en que los virreyes, ya fuesen novohispanos, ya fuesen peruanos, sin distinción, debían moverse entre los principios de autoridad y de consentimiento si querían llegar a cumplir los destinos a los que les abocaba ser nada más y nada menos que los alter ego del monarca. Es más, estos personajes, los virreyes, lúcidos la mayoría, que no siempre lucidos, fueron los encargados de mantener un frágil equilibrio entre las exigencias fiscales metropolitanas, variados intereses criollos, los de la Iglesia y los suyos propios, que no eran pocos. Permítanme, para ilustrar mis palabras, que acuda a un ejemplo sacado de la investigación que estoy en estos momentos llevando adelante, como la mejor prueba de que temas como los aquí elegidos se entrelazan y complican, quizás en demasía, dificultando su avance. Y porque si lo expuesto hasta el momento no fuera suficiente, añadamos a este ya de por sí complejo panorama que resulta un hecho probado y hasta natural la existencia de redes familiares y clientelares que mantenían muy en sintonía y especialmente proactivas las élites metropolitanas y las americanas. En estos momentos, y les llevo a mi investigación, les pido que me acompañen, en estos momentos estoy tras las huellas dejadas por un fraile trinitario, calzado, peninsular, que ya sexagenario y sin ninguna experiencia americana, inició un periplo en el nuevo continente que culminará con su muerte en Lima tras un carrerón religioso y político nunca visto. En momentos de una especial dificultad política, sitúense en pleno advenimiento del primero de los Borbones, este sujeto, singular donde los haya, obtuvo un primer destino ultramarino en el paupérrimo Obispado de Guatemala, territorio dependiente por entonces de la Audiencia de Guadalajara, de donde se trasladó a la Iglesia de La Plata, también como obispo. Hasta aquí todo normal. Obispo en 2 ocasiones, como otros muchos personajes. Pero sin moverse del Alto Perú, es ascendido al riquísimo arzobispado de Charcas, de donde pasó nada más y nada menos que a regentar la archidiócesis de Lima, culminando una carrera eclesiástica de la que fue pieza fundamental su cuidadosa e interesada preocupación por mantener perfectamente lubricada su relación con los sucesivos confesores del rey, de quienes dependieron todos sus nombramientos episcopales, además de los de algunos de sus familiares. Repasemos, pues, obispo 2 veces y arzobispo otras 2. Esto ya viene siendo muchísimo más raro. Pero además su lealtad y el demostrado cariño paternal hacia Felipe V, la reina y el infante, debidamente engrasado, le llevaron a simultanear la mitra con el bastón de mando, nombrándose el virrey del Perú en 2 ocasiones, la primera siendo arzobispo de Charcas y la segunda cuando era arzobispo de Lima, cargo en el que permaneció hasta su muerte. Con este ejemplo, ¿creen ustedes que caben más complicaciones en el estudio de las relaciones entre Iglesia y sociedad en la América virreinal? Yo creo que no. Y acabo como debo, felicitando a los editores de esta neonata obra colectiva y a sus autores porque han sabido marcar la derrota precisa a un navío difícil de gobernar, pero que finalmente han sabido llevar a un buen puerto. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a escuchar los comentarios de la doctora Carmen de Mora Valcárcel. Ella es catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Sevilla. Sus resultados de investigación son absolutamente impresionantes, cubre un espectro muy amplio porque ha trabajado tanto en la América virreinal y en la América contemporánea. Yo solo he entresacado algún trabajo que tiene relación con el libro que ahora se presenta, pero desde luego es una ínfima parte de toda su producción.
Por ejemplo, mencionar vidas, milagros y casos en la crónica moralizadora de Fray Antonio de la Calancha, crónicas religiosas y conciencia criolla, el agustino Fray Juan de Grijalva, diversidad sociocultural de la literatura hispanoamericana, escritura e identidad criollas, modalidades discursivas de la prosa hispanoamericana del 17. Muchas gracias. Yo me siento muy honrada de estar aquí esta noche con ustedes, de formar parte de esta mesa, y les agradezco muchísimo a los autores del libro y en particular a Alicia Mayer, ya nos conocíamos de antes, que me haya invitado a esta presentación. Ya se ha dicho que me dedico a la literatura y por tanto mi lectura de este libro es parcial. Es la lectura de alguien que se dedica principalmente a la literatura y hay alguna diferencia. Quiero destacar el enorme acierto de esta publicación, en primer lugar porque superando las fronteras territoriales profundiza en la cultura de los dos grandes virreinatos de Nueva España y Perú, estableciendo paralelismos, contrastes y diferencias. Algo que tiene bastante sentido para ese periodo, porque a pesar de la diversidad existente entre ambos, durante 3 siglos compartieron la dependencia de la metrópoli con las implicaciones políticas, económicas, sociales, culturales y religiosas que ello implica. En segundo lugar, porque se trata de una edición muy cuidada en la que sobresalen el rigor y la variedad de las colaboraciones, vertebradas siempre por el hilo conductor de las relaciones entre la Iglesia y la sociedad, como ya se ha dicho. Además de la calidad y seriedad que son indudables, se nota el esfuerzo realizado por conseguir un volumen homogéneo donde cada artículo suele ir precedido por una introducción anunciando el propósito y la materia que se va a tratar y termina con unas conclusiones. Además, se ha cuidado bastante la redacción y por todas esas razones la lectura de este libro resulta sumamente ágil. Por razones de tiempo, aunque he leído con todo detalle todos y cada uno de los artículos, me detendré particularmente en aquellos que atañen y que afectan más directamente al campo literario. Alicia Mayer, en un excelente ensayo titulado Reforma Católica y Religiosidad en la Colonia, Perú y México, que sirve de preludio al volumen, aborda la cuestión religiosa desde la perspectiva de la historia de las ideas con un enfoque comparatista. Llama la atención sobre la complejidad que presentan la religiosidad novohispana y la peruana por tratarse de fenómenos culturales diversos en los que interviene una enorme cantidad de factores sociales, geográficos, culturales y políticos. Y así hace una serie de distinciones que también son importantes para estudiar los textos literarios del periodo colonial. Distingue entre mundo urbano y rural, entre peninsulares, criollos, indígenas, mestizos y mulatos, o entre las capas intelectuales, la cultura popular, los círculos eclesiásticos o los laicos, la religiosidad institucional y la popular. Y lo mismo sucede con la conformación de la mentalidad religiosa tanto en México como en el mundo andino, porque esa religiosidad resultó de la convergencia, por un lado, del catolicismo hispano y, por otro, de la aportación americana y africana. Por último, reconoce, pero ya se ha dicho, por eso no voy a comentarlo detenidamente, la repercusión que tuvieron los distintos proyectos de reforma católica que se pusieron en marcha desde el siglo XVI en las formas de religiosidad de América. Iglesia y sociedad, vida conventual femenina novohispana, Manuel Ramos Medina lleva a cabo un esfuerzo encomiable por mostrar el estado de la cuestión sobre los estudios históricos en torno a la vida religiosa femenina en el virreinato de la Nueva España.
que conocieron una verdadera eclosión en Europa y América en la década del 70. Y no solo da constancia de lo ya hecho, sino que expone la ardua tarea que aún queda por hacer, como realizar estudios monográficos bien documentados sobre los 57 conventos que se fundaron en Nueva España durante la época virreinal y revisar las crónicas que los religiosos de diversas órdenes escribieron en su momento. Y concluye su ensayo con una propuesta realista si se quiere avanzar en este tipo de estudio, que es fomentar y estrechar las relaciones, los contactos entre investigadores de Portugal, de España y de diferentes países americanos. Siempre he pensado que en España la literatura hispanoamericana virreinal, si bien se tienen los estudios, ¿verdad?, sobre literatura hispanoamericana virreinal, si bien se tienen muy en cuenta las crónicas del descubrimiento y la conquista, poco recordamos las crónicas de las órdenes religiosas de los siglos XVI y XVII que tuvieron que ver con la conquista espiritual. Y esta, desde luego, también en el campo literario es una tarea pendiente. De igual forma, reviste interés para los estudios literarios el artículo de Gloria Cristina Flores sobre la cuestión de la ortodoxia y la ortopraxis en la prédica del virreinato peruano en el siglo XVI, en lo relativo a la controversia inmaculista. Para extraer sus conclusiones, se basa en el estudio de 16 sermones, 6 de los cuales están relacionados con la festividad de la Inmaculada Concepción, y corresponden en su mayoría a la ciudad de Lima. El estudio del sermón en Hispanoamérica, que también ha sido estudiado en México por historiadores como Carlos Errejón y Alicia Mayer, quien se ha ocupado especialmente del sermón guadalupano, es sin duda otra de las tareas pendientes en España, porque hasta ahora la investigación se ha centrado casi exclusivamente en los sermones españoles, pero no se ha investigado sobre la oratoria sagrada americana, que es interesantísima para conocer la mentalidad de la época y en la historia de las ideas. Gerardo Lara Cisneros, estoy haciendo, como ven, un repaso rápido por algunos ensayos que más han llamado la atención desde el punto de vista literario, se ocupa de la religiosidad andina y la extirpación de las idolatrías. Y el balance que ofrece de la situación es que, con excepciones, la historiografía de la persecución de las idolatrías coloniales en el área maya y en los Andes, en cierta medida, ha sido distorsionada. Entonces reclama la necesidad de revisar críticamente esa historiografía y examinarla desde una perspectiva más compleja, atendiendo a los contextos institucionales de los que han emanado. La cuestión de la extirpación de las idolatrías pues, está presente en no pocas crónicas de la época pretoledana y toledana. Por las implicaciones con las crónicas que se sitúan en los orígenes de la literatura hispanoamericana, me ha interesado de forma especial el ensayo de Carlos Gálvez Peña sobre el intercambio cultural entre la Nueva España y el Perú, intercambio que llevaron a cabo intelectuales religiosos en el siglo XVII, y la vitalidad de las redes de las corporaciones religiosas en el hemisferio. En ese ensayo se habla de autores como Acosta, Bernabé Cobo, Antonio de la Calancha, Betancourt, Buenaventura de Salinas y Córdoba, Diego de Córdoba y Salinas, y a través de ello podemos conocer los derroteros de la Iglesia en México y Perú. De extraordinario interés también para el estudio de las tensiones entre criollos y peninsulares es el estudio de José de la Puente Brunque, que examina, bueno, ya se ha comentado un poco aquí, ¿verdad? Lo ha comentado Alfredo Moreno, examina la evolución de los reclamos en favor de los nacidos en las Indias
tanto en el marco de la administración secular como en el de los beneficios eclesiásticos, y se ocupa de esta cuestión de la prelación a los beneficios eclesiásticos a partir de los principales textos que la trataron y que han sido puestos de relieve por el historiador Bernard Lavallee. Textos de Luis de Betancourt y Figueroa, Juan Ortiz de Cervantes, Alonso de Solórzano y Velasco, Antonio de León Pinelo y Pedro de Bolívar y de la Redonda. Evidentemente, los que hemos trabajado este campo de los criollos en la literatura colonial, pues debemos también recurrir a esta fuente porque sin duda vamos a encontrar en ella datos muy valiosos. De hecho, Bernard Lavallee les concede similar peso a estos textos que a las crónicas conventuales de la época y considera que son las dos bases sobre las que se desarrolló y robusteció el criollismo del segundo siglo colonial. Igualmente, merecen consideración las diferencias que establece Óscar Macín entre el Perú y la Nueva España en el plano de la cristianización e hispanización de las Indias. En sus conclusiones constata que el surgimiento de un nacionalismo indio panandino que asumió la legitimidad de los antiguos soberanos del Tahuantinsuyo no tuvo equivalente en México, donde sí floreció el fenómeno tan importante del guadalupanismo, ¿no? Serían dos diferencias considerables para ese periodo entre México y Perú que merece la pena explorar. Por último, y para no cansarles con esta descripción, me ha llamado la atención por su originalidad el estudio de Rafael Sánchez Concha Barrios, porque a partir de un suceso aparentemente anecdótico, muy novelesco, ese ensayo, quizás por eso llamó mi atención, el robo de un cáliz de plata ocurrido en la parroquia del Sagrario Limeño a inicios de 1711, ese hecho, por las implicaciones sociales, políticas y religiosas que tuvo en la sociedad limeña, pues el autor es capaz, a partir de ahí, de esa anécdota, es capaz de demostrar que el examen en profundidad de dicho acontecimiento permite comprender la interdependencia entre el orden divino y el político en el periodo virreinal. Y verdaderamente a mí me convence, es decir, que lo hace con auténtica maestría. Y yo, extrapolando esta forma de hacer historia a la teoría literaria, lo comparo con lo que Paul Ricoeur, en su libro Tiempo y Narración, denomina el momento axial de una novela, que es ese momento de una narración del que depende absolutamente toda la construcción narrativa de la novela. Se puede extraer a partir de ese momento axial. En fin, sé que es una extrapolación, pero espero que me permita la comparación. Para concluir, para quienes nos dedicamos a la investigación de la literatura hispanoamericana de la época virreinal, Iglesia y sociedad en la Nueva España y el Perú es una publicación sumamente valiosa, pues a pesar de las diferencias obvias entre historia y literatura, para este periodo, para el periodo virreinal, existen evidentes convergencias, sin contar con la necesidad que tenemos los filólogos de conocer los contextos para aproximarse a cualquier texto de ese periodo. La naturaleza heterogénea de gran parte de las obras producidas durante la colonia, la proximidad con la historia y la antropología, hizo que se adoptara la noción de discurso colonial, de acuerdo con los términos de Peter Hull, en lugar de texto literario, aunque es evidente que existen
muchos textos coloniales que son estrictamente, o en sentido estricto, textos literarios. De forma que el trabajo desarrollado por historiadores y antropólogos para nosotros es una fuente de información ineludible. Mis felicitaciones a los coordinadores del volumen y a los colaboradores. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la doctora de Mora. Y ahora, para terminar con la presentación, vamos a dar la palabra a las dos personas. Yo al principio decía, ¿no?, que las instituciones pueden ser carcasas o pueden ser algo vivo y dinámico y lleno de actividad, también en función de las personas, ¿no? Y que yo defiendo, porque los conozco, que los editores de este libro pues están haciendo un enorme trabajo de dar vida a las instituciones. Vamos a darles la palabra, en primer lugar, al doctor de la Puente Brunque, que es el director del Instituto Ribagüero. Quien que no trabaja sobre el Perú y va al Perú no ha estado en el Instituto Ribagüero, que además de tener una maravillosa biblioteca y tener unos archivos impresionantes, pues es un lugar donde te sientes bien, ¿no? Un lugar cálido donde investigar no es algo que digas, Dios mío, mañana tengo que ir al Ribagüero, ¿no? Sino que te da gusto trabajar en él, y vamos a escuchar sus palabras. Muchas gracias, Ascensión, en primer lugar, por tu cordial presentación, que es fruto de la entrañable amistad que nos une. O sea, ha sido un poquito exagerada quizás. Y aquí quiero agradecer, bueno, en realidad como coeditor del libro y como director del Instituto Ribagüero, debo decir en primer lugar que me da mucho gusto estar aquí presente, y mis palabras básicamente tienen que ser de agradecimiento. En primer lugar a nuestros colegas y amigos que han participado en esta presentación: Fermín del Pino, Ascensión Martínez Riaza, Alfredo Moreno, Carmen de Mora, por sus cordiales y agudos comentarios. Este libro en realidad ha sido fruto de un trabajo bastante largo, y un poco como que su objetivo fue pues resaltar la importancia del estudio de la historia de la América hispana en conjunto, superando las historias nacionales, un poco lo que dijo la doctora Carmen de Mora, ¿no? Superando las fronteras territoriales. Y este libro es fruto de una reunión entre historiadores mexicanos y peruanos que se produjo en Lima en mayo del año 2013, y que tiene varios antecedentes, como lo ha dicho también Alfredo Moreno. En concreto, yo mismo tuve la oportunidad de participar en una de esas reuniones con ocasión de la Feria del Libro en Guadalajara, el año 2006, cuando el Perú fue el invitado especial en esa feria, y efectivamente hay un par de libros que han surgido de reuniones anteriores entre historiadores peruanos y mexicanos. Alicia y yo, en la introducción, en la presentación, decimos que lo que pretendemos con este libro y con estas reuniones es fomentar espacios de diálogo entre historiadores peruanos y mexicanos e intentar hacer historia comparada. Intentar, ¿no? Cosa que no siempre se logra porque realmente es complejo, ¿no? Inclusive en ese encuentro participaron más historiadores que algunos, por diversas razones, no pudieron finalmente entregar la versión definitiva de sus trabajos. Y en ese sentido quiero también felicitar y agradecer a Alicia, cuyo empuje y cuyo rigor en el trabajo ha hecho posible también el que este libro sea una realidad. Y como director del Instituto Ribagüero, quiero decir también que nosotros estamos empeñados en la internacionalización de la investigación en el Instituto. El Instituto tiene una larga trayectoria, ya vamos a cumplir el año 17, 70 años, fue fundado en 1947. Como ha dicho Ascensión, tenemos una biblioteca muy importante, que tiene su origen en la biblioteca de José de la Ribagüero y Osme, que luego ha sido enriquecida. Tenemos un archivo histórico, que es el archivo histórico privado más importante del Perú. Tenemos 2 museos y tenemos 21 grupos de estudio e investigación interdisciplinarios. Y varios de ellos están desarrollando un proceso muy importante de internacionalización. Por ejemplo, un grupo que estudia Derecho y Diversidad Cultural está haciendo unos trabajos muy interesantes con un grupo que estudia el mismo tema en el Instituto Max Planck de Historia del Derecho en Frankfurt, y pronto aparecerá un libro coeditado entre el Instituto Ribagüero y el Instituto Max Planck. Para hablar de España, hemos hecho un proyecto muy interesante con la Biblioteca Nacional y hemos logrado hace
una semana que el Comité Latinoamericano de la Memoria del Mundo de la UNESCO aceptara inscribir en la memoria del mundo el Padrón de Indios de Lima de 1613, que es el primer documento oficial en el que consta la presencia en Lima de japoneses, chinos, filipinos, malayos, en varias decenas, en 1613, una época muy temprana. Ese documento, el original, está en la Biblioteca Nacional de Madrid, ¿no? De manera que entre el Instituto Ribagüero tenemos un grupo de estudio e investigación sobre la presencia de asiáticos en el Perú y la Biblioteca Nacional de España hemos logrado esa inscripción y tuvimos la semana pasada una ceremonia muy entrañable donde las autoridades de la UNESCO entregaron estos certificados tanto al Instituto como a la Biblioteca Nacional de España. De manera que este acto de alguna manera se inscribe en ese esfuerzo de internacionalización que tenemos en el Instituto. Hay un tiraje español de este libro, pero en Lima, paralelamente, en estos días está saliendo también un tiraje peruano. Lamentablemente debo decir, bueno, no lamentablemente, es un hecho, que el tiraje peruano es idéntico, solo que no en pasta dura, ¿no? Esta es una edición de lujo, realmente, que me ha impresionado, está realmente muy cuidada la edición, y hay que agradecer también a Javier Jiménez, a quien he conocido muchísimo por correo electrónico, pero espero conocerlo ahora, no sé si está aquí presente. Bueno, pues felicitarlo porque realmente el libro lo he podido ver esta mañana en Marcial Pons y la persona de Marcial Pons elogió muchísimo esta editorial Analecta, que realmente tiene publicaciones muy cuidadas, de lujo realmente, y me pudo enseñar algunas. De manera que muchas gracias, Javier, por el esfuerzo. Hoy en día todo esto de los derechos de autor, los derechos de reproducción de imágenes, los convenios de edición son temas muy complicados. Hemos estado muchos meses enredados con toda esta burocracia, pero finalmente lo hemos logrado. Y lo que me alegra muchísimo es que por una coincidencia, por un caso fortuito, estoy en Madrid en los días en que se presenta este libro, con lo cual pues me es muy grato estar aquí presente y ver también a muchos rostros de amigos del Instituto, no solamente en esta mesa, sino también en el público, de manera que para mí este es un acto muy entrañable y yo creo que, bueno, y muy grato, por supuesto, ¿no? Pero quisiera sobre todo insistir en el agradecimiento, bueno, a los colaboradores del libro, además de Alicia y yo, está Margarita Suárez, aquí presente, que es otra de las colaboradoras en el libro, y sobre todo quiero agradecer a Javier y a Alicia, ¿no? Porque realmente se han esforzado muchísimo, nos ha costado bastante, pero finalmente hemos logrado esta edición que creo que ha resultado bastante bien y creo que debe servirnos también de estímulo para continuar, digamos, en este diálogo entre historiadores peruanos y mexicanos que se inició siendo Alicia directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, ¿no? Y ha continuado con este envidiable puesto que tiene aquí en Madrid como embajadora cultural de la UNAM. De manera que eso es lo que quería decir y gracias a todos ustedes por su presencia. Bueno, ahora termina y cierra el acto la doctora Alicia Mayer, que como ustedes ven es la directora del Centro de Estudios Mexicanos, UNAM España. Yo la he conocido pues en un encuentro un poco casual, pero desde luego, desde entonces estamos de alguna manera pues intensificándolos y yo ya me he dado cuenta del trabajo que está haciendo en esta institución, este centro de trabajo y de divulgación de la cultura y de la historia y de la ciencia de México en España, y ella, que es otra de las instigadoras del encuentro y del libro, va a cerrar este acto. Gracias, Ascensión. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo coincido con José de la Puente Brunque en que en la presentación de un libro, los autores, editores o coordinadores del mismo deben tomar la palabra para agradecer. Agradecer a las personas que han hecho posible el trabajo que se presenta, a quienes colaboran en la labor de edición y desde luego a los presentadores que esta noche nos han brindado sus generosos comentarios. Muchísimas gracias. Así que, con toda gratitud, quiero expresar mi agradecimiento a todos, a ustedes por estar aquí con nosotros, desde luego, a la Casa de América por acogernos con la hospitalidad que acostumbra, y en particular quiero mencionar mi deuda con José de la Puente, director del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica de Perú, que, como él ha dicho, felizmente ha podido estar hoy en la presentación del volumen que hemos coordinado juntos. No fue fortuito, nos dijo que venía y había que aprovechar. Creo que Javier corrió muchísimo para que el libro saliera del horno justo porque iba a estar José aquí y había que aprovechar su presencia para estar los dos juntos. Conocí a José hace ya 10 años, precisamente aquí en España,
en un congreso en el que coincidimos, y a mí me alegra mucho que la amistad haya continuado, ya podemos hablar de una década y espero que hablemos de muchas más. Ha sido muy grato trabajar juntos y ver cristalizada esta obra, que es fruto de un trabajo conjunto, efectivamente. Parece mentira que han pasado casi 3 años, estoy de nostálgica ahora, pensando en los años que han pasado, en que planeábamos un encuentro entre historiadores mexicanos y peruanos, que finalmente tuvo lugar en abril del año 2003 en Lima, y lo hicimos para dialogar sobre experiencias históricas comunes al abordar temas sobre la Iglesia y la sociedad durante la época colonial de los 2 principales virreinatos. Como decimos en la presentación, se trata de una mirada a la profunda influencia que ejerció España durante 300 años, más o menos, en la vida cultural de estas regiones, forjada a través de parámetros religiosos, valores y costumbres sociales, que aunados a la herencia cultural de los pueblos originarios marcaron de manera definitiva la vida de los pobladores. Consideramos, pues, que era importantísimo seguir la pauta trazada anteriormente y mantener ese diálogo entre los especialistas de nuestros respectivos países para continuar abriendo perspectivas de estudio. Espero que lo hayamos logrado. En segundo lugar, quiero destacar la ayuda invaluable de los colaboradores de esta obra. Aunque solo estamos José, Margarita y yo presencialmente aquí, echamos de menos a nuestros colegas Rafael Sánchez Concha Barrios, Manuel Ramos Medina, Gloria Cristina Flores, Gerardo Lara Cisneros, Teresa Vergara, Pedro Guibovich, que por cierto está en México o ya habrá regresado a Lima, Carlos Gálvez y Óscar Macín. Nos movemos todos en este amplísimo mundo atlántico hispanoamericano. Los muy lúcidos estudios de todos dan la pauta para la investigación comparada de temas como las prácticas religiosas, las costumbres sociales, su regulación, las creencias, el orden político, las estrategias eclesiales para mantener el orden y el control, así como los intereses económicos detrás de las complejas relaciones sociales. Ya nuestro amigo Alfredo ha hablado de este universo enorme de temas que prácticamente es inabarcable, pero eso es bueno, Alfredo, porque entonces cada generación de historiadores que va llegando pues tienen temas de investigación y no se acorta entonces nuestros esquinas de estudio, nuestros temas de estudio. La publicación ha sido posible, ya lo ha dicho también José, gracias a los esfuerzos conjuntos del Instituto Ribagüero, del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España y de Analecta Editores. Quiero destacar el apoyo de Javier, director de Analecta, que agradezco también su presencia el día de hoy aquí. Le agradezco particularmente que hiciera toda una labor enorme para que se materializara el trabajo en una hermosa y muy cuidadosa edición, que podemos decir los padres de este hijo, siempre no es simpático, sino es hermosísimo, y espero que la tengan pronto, que les interese tenerla pronto en las manos. Aquí está, de hecho, afuera a la venta. No ganamos nada los editores por ello, ¿eh? Con qué paciencia los equipos de trabajo de Analecta pusieron rápidamente en forma este vástago de la reflexión académica. Parece mentira que estemos aquí ya presentándolo, pero bueno, hubo que sortear muchos escollos y sobre todo burocráticos, administrativos, pero ya estamos. A continuación, no puedo más que expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros colegas que han comentado hoy la obra, Carmen de Mora, Alfredo Moreno Cebrián, Fermín del Pino, y a mi querida Ascensión Martínez Riaza, que ha aceptado, y lo ha hecho además espléndidamente, coordinarnos y dirigirnos a todos en esta mesa de discusión. Ciertamente cada obra es siempre perfectible en su formato, en la forma que es presentada. Apenas abre uno el libro y encuentra la errata después de que lo ha leído 10 veces, pero así pasa, no sé por qué. Y sobre todo aprendemos de las reflexiones que nos sugieren nuestros colegas después de escuchar sus comentarios. Y entonces para una segunda o una tercera edición, deseablemente, pues estas cuestiones que escuchamos, Fermín me ha dado ahora una pauta de investigación enorme. Y en fin, lo que nosotros queremos es precisamente dar, a partir de la reflexión y la discusión de los temas estudiados en cada capítulo, pautas para investigar, para seguir en estos temas
y para abrir nuevas perspectivas de estudio y de investigación en torno a la historia comparada de ambos países. La historia comparada es fascinante, efectivamente, y resulta siempre en una riqueza de comprensión de nuestras culturas, que son muy afines, pero también, como Alfredo dice, divergentes en muchos aspectos, pero que finalmente muchas cosas nos hermanan, muchas cosas nos unen: la religiosidad, el haber sido hijos de un sistema político del siglo XVI, un imperio como el español, de una dinastía como la de los Austrias. En fin, hay muchos elementos que compartimos gracias a una historia común. Entonces, pues no me queda nada más que decir, sino volver a la palabra esencial, que es gracias. Gracias a todos por su presencia, gracias a todos los que estamos en esta mesa por haberle dado la bienvenida a este libro. Muchas gracias.